Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar ahí, por haber confiado en esta clase magistral que voy a dar. Y voy a comenzar compartiendo pantalla para poneros la presentación. Vale, muy bien. Ahora debería estar en pantalla completa. Vale. Bueno, esta charla la he titulado Comunicación entre plantas y humanas a través de la práctica artística, metodologías y procesos. Y un poco lo que quiero mostraros a través de esta presentación es mi recorrido en los últimos años y cómo he llegado a trabajar con plantas desde la práctica artística y cómo he ido enlazando unos proyectos con otros, ¿no? Unas investigaciones con otras hasta llegar al momento actual. Ahora mismo yo me encuentro en Oslo, dentro de este proyecto. Bueno, mi formación es en Bellas Artes, me licencié y me doctoré en Bellas Artes en la Universidad de Vigo y ahora mismo estoy haciendo un postdoctorado en la Oslo Met, en la Oslo Metropolitan University, dentro de un proyecto que se llama FELT, que estáis viendo ahora en pantalla y que podéis indagar más acerca del proyecto en la página web que también podéis ver ahí. FELT es Futures of Living Technologies y mi investigación ahora mismo se enmarca dentro de este proyecto más amplio. Para contextualizaros un poco, me gustaría hablaros acerca de las interfaces tecnológicas corporales que enlazan con la investigación de las plantas y fue el tema de mi tesis, de mi doctorado. Yo hice la tesis, bueno, como acabo de decir, en la Universidad de Vigo y centrándome en los artistas o tecnólogos o gente de diferentes campos que trabajaban creando interfaces para poner sobre el cuerpo y de algún modo amplificar ese cuerpo. Comencé a hacer un recopilatorio de todas estas personas que estaban trabajando con esas interfaces para hacer mi trabajo, mi tesis de investigación, que la tesis llevaba esta parte teórica en la que traté de llegar a la genealogía de las interfaces tecnológicas corporales a través de la práctica artística, pero también desde un punto de vista práctico, ¿no? de la creación de esa obra y de esa práctica artística con las interfaces tecnológicas corporales. Bueno, este archivo lo que me permitió fue cuando lo puse así en formato web que estáis viendo, hice una línea del tiempo, lo que me permitió fue pues, situar esos trabajos en una línea temporal y llegar a, desde mi punto de vista, la genealogía de esas interfaces tecnológicas corporales que se están haciendo ahora mismo, ¿no? En el terreno de la práctica artística. Entonces, llegué a la conclusión que desde mi punto de vista, esos interfaces tecnológicos corporales nacen en la década que estáis viendo, entre finales de los 50 y finales de los 60. En esta década y en lugares del mundo muy distantes, hay diversas artistas que están trabajando creando tecnología para poner encima del cuerpo, ¿no? La primera de ellas que estáis viendo es Diana Diu, que en los años 60 creó toda una línea de ropa que llevaba luces incorporadas. Ella tenía una formación en diseño y también en ingeniería y patentó su propia batería y estaba de algún modo creando los wearables, esta palabra que se utiliza para denominar la ropa que lleva incorporada tecnología cuando ni siquiera existía ese término para denominar a estos artefactos, ¿no? Ella patentó su propia batería, la patente fue comprada por el ejército de los Estados Unidos y Diana Diu desapareció de la escena artística. A continuación tenemos a Suko Tanaka, que a finales de los 50 comienza a trabajar en Japón incorporando tecnología, en este caso esos tubos fluorescentes a performance, para hablar del propio cuerpo, ¿no? Para hablar del sistema circulatorio del cuerpo. Luego ya en Europa tenemos a Wattler Pichler, que se anticipa a la realidad virtual creando esa especie de cascos que estáis viendo con una apariencia totalmente contemporánea, ¿no? Que podría ser una obra de hoy en día.
Y a continuación tenemos a Lydia Clark. Lydia Clark en Brasil crea estas conocidas trajes, cultura que llama ropa, cuerpo, ropa. De esta selección de 4 artistas, es la única que no incorpora tecnología en el sentido de que no enchufa nada, no procesa nada como pueden hacerlo los otros, sino que Lydia simplemente crea estos trajes en los que tiene diferentes bolsillos, en los que un performer mete la mano en los bolsillos de su contrario, su contraria, y tiene diferentes sensaciones, porque dentro de esos bolsillos había diferentes objetos y que causaban diferentes sensaciones al tacto, ¿no? Hay que tener en cuenta que también tenían los performers tapado el sentido de la vista. Entonces, bueno, Lydia Clark la incorpora a esta selección porque hace una investigación muy exhaustiva en cuanto a esos sentidos, ¿no? Y a mí me interesa también en mi investigación la amplificación de los sentidos, ¿no? Mediante estas interfaces tecnológicas corporales. He de decir que también a finales de los 60, pero en un terreno más científico, más en concreto en 2 científicos espaciales que trabajaban en la NASA, Marcel Kleins y Nathan Klein, acuñan el término cyborg. Sin embargo, si cuando escuchamos cyborg, a todos nos viene a la cabeza el cyborg de ciencia ficción, ¿no? Todo ese cyborg que se crea en el imaginario de la ciencia ficción. Sin embargo, el término viene dado por la ciencia. 2 científicos espaciales acuñan este término para referirse a un humano amplificado capaz de sobrevivir en el espacio sin ese traje espacial, ¿no? De hecho, estos científicos espaciales, con el término, alrededor del término cyborg, crean un programa en la NASA que se llama el Cyborg Program, que concluye después de 3 años. En este programa lo que trataban de buscar era si era posible realizar viajes espaciales en los que se pudiera hibernar o incluso se pudiera trasplantar órganos en esos viajes espaciales por lo largos que son estos viajes, ¿no? Después de 3 años concluyeron que no tenían la tecnología necesaria para llevarlo eso a cabo, ¿no? Pero hoy en día sigue pareciéndonos este estudio de ciencia ficción, aunque se haya realizado desde la ciencia, ¿no? Cosa que me parece muy interesante. Bueno, y tras esta investigación, el primer interfaz corporal que realizo junto con mi compañero y pareja Alberto Valverde es Environment Dress 2.0. En este caso no quería extenderme mucho con esta pieza porque quería centrarme, como os decía, en las que tienen que ver con esos otros seres vivos que son las plantas, pero Environment Dress 2.0 lo creo después de indagar en este archivo, viendo la necesidad de que la mayoría de los interfaces tecnológicos corporales o los wearables que recopilo se dedican a medir el yo cuantificado. Es decir, la mayoría de los wearables comerciales lo que miden es ese yo cuantificado, cuántos pasos damos al día, cuánto sudamos, cuántas pulsaciones tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que, bueno, ¿y qué pasa con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué pasa con lo que nos rodea? Seguramente ese medio ambiente también nos afecte. Entonces, un poco la investigación que hicimos a través de la pieza que estáis viendo, de este wearable, fue la de tratar de crear un traje, una escultura que nos alertara de lo que estaba ocurriendo alrededor, ¿no? Que nos alerte de todo lo que está ocurriendo y esos cambios medioambientales. Y un traje que pueda aprender acerca de esos cambios medioambientales y cómo afectan a nuestro estado de ánimo. Bueno, podéis indagar más acerca de este proyecto en mi web y me gustaría pasar ya sin más a los siguientes. Bueno, contaros que en paralelo a esta investigación con las interfaces tecnológicas corporales, ya había comenzado en 2009 a trabajar con Alberto Valverde acerca de las plantas, ¿no? Habíamos leído un artículo
habíamos leído un artículo acerca de unos investigadores rusos que habían, en los años 50, habían hecho unos experimentos con plantas, cortándolas y quemándolas, y habían medido las reacciones de estas plantas. La verdad que bueno, nos parecieron unos experimentos bastante bestias, nosotros no queríamos maltratar a las plantas, pero fue un poco el detonante para decir, bueno, vamos a buscar, algo que nos permita medir lo que está pasando en las plantas. Entonces empezamos a trabajar con Arduino, ya habíamos trabajado con Arduino antes, este microprocesador, ¿no?, que nos permite crear interactividades de forma más o menos sencilla, y empezamos a indagar cómo hacer un sensor para medir eso, el estado de las plantas. Y un poco por casualidad, por un error que cometimos, pues llegamos a ese sensor. Y ese sensor lo llamamos clorofila 3.0. Y la primera formalización de un trabajo, de una pieza artística que hicimos con ese sensor, fue la creación de este jardín que estáis viendo, un pequeño jardín en el que conectábamos las plantas a nuestro sensor, medíamos, bueno, lo que medimos de las plantas son microvibraciones eléctricas que ocurren en el interior de estas plantas, y con estas mediciones las transformábamos en sonidos. Entonces, la pieza final, en este caso, fue una pieza sonora. Voy a poneros un breve vídeo para que escuchéis un poquito cómo sonaba. Bien, este proyecto lo comenzamos, como os decía, en 2009, y nosotros los proyectos suelen durar muchos años. Lo comenzamos en 2009 y sigue siendo, seguimos desarrollándolo en la actualidad, ¿no? Nosotros comenzamos un proyecto, en este caso, Clorofila 3.0, lo que nos brindó fue la posibilidad de desarrollar ese sensor, y ese sensor lo fuimos utilizando en diferentes obras a lo largo de los años, ¿no? Lo que estáis viendo aquí es una demostración de cómo funciona el sensor. El sensor está enchufado a la planta, como veis, y ahí Alberto está ajustando el sensor. Tenemos que ajustarlo a cada planta, porque cada planta es diferente. Ahí veis que está tocando la planta y la planta reacciona. Podemos discriminar a qué queremos que reaccione la planta o no. El tacto es algo que no solemos usar mucho, ¿no? Aquí lo hicimos para la demostración, pero realmente el tacto, pues hay ya otros elementos en el mercado, pues, que permiten tocar cualquier elemento conductivo, cualquier ser vivo o fruta o elemento conductivo, y que suene, ¿no? Entonces solemos descartar el tacto. Aquí estáis viendo que Alberto está soplando la planta, y en este caso reacciona, ¿no? Se ve la curva de reacción. Bueno, aquí estáis viendo que está tocando y no ocurre nada, ¿no? Toca la planta y la planta no reacciona. Sin embargo, ahora al soplarla, la planta sí reacciona. Como os decía, cada planta es diferente, tenemos que ajustar cada planta en cada exposición. Luego también las plantas tienen su día, ¿no? Porque por el día están más activas y por la noche como que duermen, están mucho menos activas. Ahí veis que está tocando el cable, una hoja, no ocurre nada. Pero sin embargo, al mover la maceta, pues la planta reacciona, ¿no?
Bueno, como veis ahí, hay un pequeño cable enrollado en un tallo alto y otro cable clavado en la tierra. Ese es nuestro sensor y luego, como os decía, hay que ajustarlo a cada una de las plantas. Bien, aparte de los trabajos principales que seguramente bueno, podéis ver en nuestras webs, a lo largo de estos años con Clorofila 3.0 hemos estado haciendo diferentes experimentos también. Quería mostraros este porque es bastante especial, porque surge en 2015. En 2015, cuando nosotros estábamos haciendo Environment Dress, el primer interfaz corporal que os mostré al principio de la presentación, estábamos en residencia en Laboral Centro de Arte en Gijón, en Asturias, y coincidió que compartimos estudio con el dúo de músicos y artistas Menir, que estáis viendo ahí en la imagen. Entonces nosotros les mostramos a Menir lo que podíamos hacer con las plantas y bueno, ellos dijeron que podíamos sacar esas señas de las plantas y convertirlas en MIDI. Y lo que hicimos fue un concierto con plantas, pero el concierto es muy interesante porque en realidad Menir lo que estaban haciendo un poco era como haciendo de DJs de las plantas, porque realmente lo que estaba sonando son las plantas, ¿no? Esa señal que tenemos nosotros de las plantas estaba transformada a MIDI y lo que hacían venir en el concierto era subir el volumen, bajar el volumen, activar una señal o silenciar otra y, bueno, poner en alguna ocasión voz, ¿no? Pero voy a poneros ahora un fragmento, pero es muy importante resaltar que el concierto duró 20 minutos porque fue lo que quisieron las plantas que durara, porque después de 20 minutos Menir dijo, es que no podemos seguir porque las plantas no quieren, ya no quieren sonar más, ¿no? Voy a ponéroslo. Bien, voy a pasar al siguiente proyecto. Si queréis ver el concierto íntegro, que son 20 minutos de Menir, pues lo podéis encontrar en nuestras webs. El siguiente proyecto del que os quería hablar es Symbiotic Interaction. Symbiotic Interaction lo desarrollamos durante una residencia en la Universidad de Umeå, al norte de Suecia, en 2016. Y lo desarrollamos porque ya estábamos inmersos en esas interfaces corporales que os contaba y teníamos por otra parte Clorofila 3.0 y habíamos hecho el experimento que acabáis de hacer con Menir y dijimos, bueno, pues ¿por qué no ponemos ese sensor? ¿Por qué no utilizamos ese sensor para crear una interfaz corporal, un traje, una escultura que te puedas poner sobre el cuerpo y de algún modo crear una relación simbiótica humana-planta, ¿no? Entonces, con este esquema, con esta idea que estáis viendo, nos fuimos a Umea y allí estuvimos en un soft lab, tuvimos acceso a herramientas de fabricación digital y un estudio durante 6 meses, pero allí llegamos con la idea clara de que ese interfaz corporal lo queríamos hacer a mi medida, ¿no? Entonces comenzamos escaneando mi cuerpo y creando bocetos, abocetando en 3D directamente sobre ese escaneo de mi cuerpo, ¿no? Y decidimos crear una especie de mochila. Queríamos que esa interfaz fuera una especie de mochila que nos permitiera llevarnos las plantas de nuestra casa a la calle y que cuando llegáramos a casa volver a dejarlas, ¿no? Que es poder ir a pasear con esas plantas. Entonces, bueno, nosotros utilizamos mucho para la producción el 3D, la impresión 3D y hacer una mochila. Los que hayáis impreso en 3D sabréis que pues, lleva muchas horas, mucho material. Entonces no estábamos muy seguros con si ese volumen nos iba a convencer y lo que hicimos fue hacer un boceto en DM
Ese boceto del volumen de la mochila está cortado con láser, es mucho más barato y rápido, entonces nos permitió ver ese volumen y saber que estábamos satisfechos con el proyecto y seguir adelante. Bueno, aquí estáis viendo la primera prueba que hicimos de ese contenedor para llevar a las plantas en esa mochila. Y bueno, voy a poneros este vídeo brevemente. Vale, voy a poner este vídeo así sin sonido, un poco para explicar la complejidad de este trabajo, ¿no? Como os decía, estuvimos en un soft lab. Nosotros, bueno, somos un equipo, somos Alberto y yo, y pues este trabajo cada vez, como que cada vez los trabajos que vamos haciendo se van haciendo más complejos y es imposible hacer un trabajo de estas características una persona sola. Bueno, somos dos, no somos muchos más, pero que ahí lleva como muchas habilidades, ¿no? Por un lado tenemos que hacer los 3Ds, imprimirlos. Aquí estáis viendo que estamos cortando con láser parte del vestido que está hecho en cuero. Hay que coser, hay que diseñar. Aquí la parte de la electrónica y el sensor de las plantas. Entonces, bueno, quería mostraros un poco este vídeo para... Aquí estáis viendo de nuevo esas curvas de la planta que estábamos tomando mediciones. Bueno, contaros que aquí en Umeå, en Suecia, tuvimos muchos problemas con las plantas porque, bueno, estuvimos pasando el invierno en Suecia, a las 4 de la tarde era de noche y nuestras plantas dejaban de funcionar, se ponían a dormir. Y fue la primera vez que tuvimos contacto con personas del ámbito científico que estaban trabajando también con plantas. Nos pusieron en contacto con un grupo de investigación que estaba trabajando en psicología vegetal en la Universidad de Umeå y fue muy interesante compartir lo que estábamos midiendo con ellos, ¿no? De hecho, dijeron que todas las conclusiones a las que habíamos llegado de los comportamientos de las plantas que habíamos tomado en nuestras mediciones, pues que bueno, tenían todo el sentido. Nos invitaron a su laboratorio. Mira, ahí estamos en uno de los invernaderos que forma parte de este equipo de investigación que nos dejaron las instalaciones para hacer un vídeo del proyecto. Bueno, contaros que el resultado final de este proyecto fue este. Como os decía, es una mochila en la que hay esos contenedores en forma de bola que llevan las plantas. El traje también consta de esa pequeña pieza que veis encima del pecho, que es un altavoz, las luces que estáis viendo en la mochila que cambian de color y un guante en el que hay unas gráficas. Estos tres elementos lo que permiten es visualizar lo que están percibiendo las plantas, ¿no? Yo veo el movimiento de esas gráficas, veo cómo cambian las luces o veo cómo cambian los sonidos. Y lo que me permite eso es detectar patrones en las plantas. Al final, se trata de un proyecto en el que tratamos de crear esa relación simbiótica planta-humana y es un trabajo que es muy empático con las plantas, ¿no? Porque mediante el uso de esa interfaz, pues cuanto más las uses, acabas detectando esos patrones, ¿no? Acabas siendo como cuando tienes un animal en casa y sabes que le pasa algo, pues las plantas son lo mismo, son un ser vivo y cuando pasas mucho tiempo con ellas y mediante la ayuda de esta tecnología que hace de interfaz, ¿no? Pues sabes que algo les está pasando, que tú como humano los sensores naturales de tu cuerpo no puedes percibir, pero que ellas están percibiendo, ¿no? Y de algún modo esa tecnología nos está ayudando a traducirlo. Bueno, esta es la parte trasera de la mochila. Bueno, decir que con esa máscara lo que trato es de echar mi CO2 a las plantas. Esta es la parte trasera y deciros que un dato muy importante para nosotras es que las bolas que componen esos contenedores en la mochila llevan imanes porque la idea es llegar a casa y sacar esas bolas de la mochila y colocarlas en otro lugar en casa, ¿no? Es como sacar a pasear las plantas y puedes elegir diferentes plantas cada día en tu casa. Vale, esta es otra versión del traje. En este caso hicimos dos versiones. Funcionan igual, simplemente que formalmente son un poco diferentes. En este caso, las plantas están colocadas en la cadera. Hay dos altavoces en vez de uno. Y las gráficas aparecen en un brazalete que estáis viendo ahí.
Y este traje lleva una mochila en la espalda, una pequeña mochila que permite regar gota a gota las plantas. Bien, aquí tengo algunas imágenes de los trajes en exposición. Aquí estuvieron, fue una de las primeras exposiciones. Estuvieron en un festival en Francia, en un pequeño pueblecito que se llama Roubaix, que tiene un museo que es una piscina. Era un festival de moda. Aquí un detalle del guante. Y bueno, esta es una exposición que fue Covisionarios, una exposición comisariada por Karin Oleslager en Laboral Centro de Arte. Bueno, deciros que aquí compramos nuestros propios maniquís para esta exposición, porque si os fijáis en la exposición anterior teníamos unos maniquís pues estándar, por decir de alguna manera, y los maniquís estándar son ultra delgados y el traje estaba hecho a mi medida, que no es una medida estándar de maniquí, y tuvimos que hacer peripecias ahí para que quedara bien en ese maniquí, ¿no? Y aquí compramos unos maniquís que se supone que los venden como talla grande, ¿no? Pero se aproximan más a la realidad. Vale, este es un pequeño fragmento de la pieza de videoarte que hicimos, que como os decía, la pudimos grabar en estos invernaderos de la Universidad de Umeo y me gustaba poneros este pequeño fragmento para que vierais un poco el movimiento del traje y cómo funcionan los imanes de la espalda. El vídeo íntegro está en la web por si lo queréis ver más tarde. Vale, ahora me gustaría hablar de este proyecto. Este proyecto de Plan Sense lo realizamos gracias a una residencia Vertigo Starts. La convocatoria Vertigo Starts fue una convocatoria de 3 años que ya finalizó, pero eran unas convocatorias muy interesantes de la Unión Europea, de Europa 2020, en la que primero se hacía una convocatoria para proyectos de I+E+I que no tuvieran que ver con la práctica artística, y luego se hacía un llamamiento a artistas que quisieran trabajar con esos proyectos, desarrollando una obra. Nosotros descubrimos este equipo, un equipo multidisciplinar que se llama Flora Robótica, que estaba compuesto por ingenieros de inteligencia artificial, arquitectos, diferentes tecnólogos, repartidos, tenían un consorcio de diferentes universidades en diferentes lugares de Europa, entre ellos Dinamarca y Alemania. Nosotros, Flora Robótica lo que quieren es trabajar las relaciones simbióticas, como estáis viendo, entre robots y plantas, y explorar, ¿no?, esas posibles sociedades y futuras, pero desde el punto de vista de la arquitectura. Bueno, nosotros vimos que nos pareció un proyecto apasionante y que enlazaba muy bien con lo que estábamos investigando. Entonces mandamos un proyecto para trabajar con ellos, ¿no?, y para crear esa obra artística. Lo que pedían en esa primera convocatoria, en ese primer llamamiento, era un proyecto. Entonces dijimos, bueno, pues creemos que el paso siguiente a nuestras indagaciones es crear una interfaz corporal que nos permita sentir las plantas en nuestro cuerpo. Entonces planteamos la creación de un traje que conectáramos a las plantas y que nos permitiera sentirlas en nuestro cuerpo, ¿no?, enlazando la línea de investigación de las plantas con la línea de investigación de las interfaces tecnológicas corporales. ¿Qué pasa? Que después de estar 3 semanas de residencia con Flora Robótica y dándole vueltas al proyecto, pensamos que ese traje, pues que se nos iba a quedar corto. Se nos iba a quedar corto porque
al final los interfaces corporales solo los puede experienciar una persona, ¿no? Y sueles mostrarlos en modo de performance. Y queríamos que el público también tuviera esa experiencia, ¿no? También se pudiera de algún modo sentir las plantas en sus manos. Entonces fue cuando surgió la idea de crear una serie de artefactos, de interfaces, que pudieras coger en tus propias manos y sentir a través de ellos lo que estaban sintiendo las plantas. Entonces, bueno, el proyecto consistía en eso, en ir a conocer al equipo de Flora Robótica, empaparnos de su investigación y allí acabar de perfilar lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, una vez volvimos una vez acabamos nuestra estancia en Copenhague, que bueno, estuvimos en Copenhague, en el CITA, en el Centro de Información, Tecnología y Arquitectura, y también estuvimos visitando las instalaciones de Lübeck, en Alemania, y una vez terminamos esa estancia, volvimos a España y en Laboral Centro de Arte produjimos nuestro jardín Cibor, ¿no? Y con estas ideas que os comentaba, empezamos a producir. Primero empezamos a bocetar todo en 3D, tanto la parte de fuera de las cosas, de los objetos que iban a conformar ese jardín, como la electrónica, ¿no? Aquí lo que estáis viendo es el boceto de esa interfaz blando que la gente puede tomar en sus manos y sentir las plantas, pero también el interior, las tripas de esa interfaz, qué electrónica que lleva dentro, cómo le íbamos a colocar para que cupiera todo y cómo iba a funcionar, ¿no? Aquí estáis viendo un detalle. Bueno, lleva un altavoz de baja frecuencia que permite hacer vibraciones y luego también lleva unos bracitos que en este 3D todavía no estaban diseñados, que golpean las paredes y permiten el movimiento que vais a ver. Esta es la pieza ya hecha en 3D, toda electrónica colocada en su lugar en 3D. Este es parte del proceso de creación de los contenedores para los sensores. Aquí utilizamos de nuevo el sensor que utilizamos en Clorofila 3.0, pero ya le cambiamos la estética y en cada uno de estos artefactos que lleva como un fanal de cristal hay 5 sensores. 5 sensores que salen a conectarse a 5 plantas. Bueno, decir que estábamos pensando en un jardín que iba a estar meses expuesto, ¿no? Entonces, por eso incorporamos también el cristal, para proteger la electrónica y permitir que las plantas se pudieran regar. Y aquí la interfaz blanda. La interfaz que queríamos que la gente tocara con las manos, queríamos que fuera blanda, queríamos que fuera algo que pareciera vivo, que diera la sensación de máquina viva, ¿no? Entonces, bueno, es muy común que en nuestro trabajo se nos ocurren en cada uno de los proyectos soluciones, o se nos ocurren la creación de cosas para las que no tenemos solución, ¿no? Entonces tenemos que, en el proceso de trabajo, implica también el proceso de aprender nuevos métodos, nuevos softwares y nuevas metodologías que nos permitan crear eso que queremos crear. Entonces queríamos crear ese interfaz blando, no teníamos ni idea cómo. Yo, como os decía, vengo de Bellas Artes, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un molde, pero hacer un molde tradicional implicaba que no podíamos llegar a la forma que habíamos diseñado en 3D. Entonces utilizamos el 3D, hicimos ese molde en PLA y luego hicimos la colada de silicona y este es el resultado final. Bien, este es el primer test de movimiento que hicimos. Bueno, aquí en los contenedores que ya veíais antes, este sería el resultado de los contenedores para conectar a 5 plantas. Y este es el diseño, la electrónica que controla el traje, la interfaz que veréis. Bueno, queríamos que nuestro jardín tuviera también plantas mecánicas, plantas Cibor. Este es parte del proceso de creación. Y aquí también el proceso de la interfaz. Vale, esa es la interfaz terminada ya con este traje. Si te puedes poner este traje, te conectas a las plantas y lo que sientes son
movimientos, vibraciones que dependen del estado de las plantas en ese momento, ¿no? Y lo que las plantas estén sintiendo. Esa es la interfaz blanda. Aquí tengo un detalle del jardín, con esa planta mecánica, una planta creada con esos brazos móviles. Otro detalle. Vale, esta es la obra final. Bueno, contaros que cuando estuvimos con Flora Robótica nos pareció apasionante su investigación. De hecho, tienen una investigación muy exhaustiva en cuanto, por ejemplo, a qué temperatura de luz siguen las plantas y qué temperatura de luz repelen. Esto les permite utilizar plantas trepadoras para guiarlas por arquitectura y que crezcan por donde ellos quieren, ¿no? Porque su idea, bueno, es crear robots que crezcan con las plantas y de este modo pueden guiar las plantas, pero de algún modo nos pareció una visión, bueno, todo es antropocéntrico porque somos humanos, pero nos pareció una visión demasiado antropocéntrica, ¿no? Entonces, nosotros queríamos darle la vuelta justo a eso y volvimos a España con la idea de producir un jardín en el que fueran las plantas las que gobernaran el propio jardín. Entonces, el funcionamiento de nuestro jardín es que tenemos 15 plantas conectadas. Esas 15 plantas actúan como un único cerebro porque esa información, esos datos de las plantas conectadas van a un servidor y ese servidor devuelve un feedback a los visitantes gracias al movimiento de estas plantas mecánicas que estáis viendo impresas en 3D, gracias al movimiento de las interfaces blandas que los usuarios pueden tomar en sus manos, el público, y gracias a sonidos que también emite el propio jardín, así como las sensaciones que puedes tener al vestir el wearable, ¿no? Entonces, dicho en otras palabras, son las plantas reales, las bioplantas, las que están controlando todos los elementos que están en este jardín. Vale, ahora voy a poneros un breve vídeo para que veáis un poco en movimiento la pieza. Vale, bueno, decir que como estáis viendo, el jardín es una pieza en la que conviven plantas, humanos y máquinas, ¿no? La idea es crear ese ecosistema, ¿no? Que es la idea en la que estamos trabajando en las últimas piezas. Y bueno, justo después de este proyecto nos llaman de Matadero Madrid para participar en un proyecto que se llamó Jardín Cibor, que se expuso dentro de la nave 16 de Matadero en 2019, que formó como parte de la exposición de ecovisionarios. Y Jardín Cibor fue una propuesta que se hacía desde Matadero y desde el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales para solucionar un poco el problema que hay en el patio de Matadero. Como sabéis, el patio de Matadero, pues en verano hace muchísimo calor, no hay ninguna sombra y no es habitable ese espacio, ¿no? Sin embargo, por temas de patrimonio, pues no se puede agujerear el suelo, no se pueden plantar árboles, no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en 2009 se creó un proyecto con ánimo de hacerlo más grande, pero bueno, luego por problemas políticos y diversa índole,
el proyecto quedó ahí, ¿no? Está ahora mismo parado. Pero en ese momento se llamaron a varios grupos de artistas, entre ellos Alberto y yo, y nos pidieron una propuesta de obra para el espacio público que tratara al mismo tiempo de solucionar ese problema en Matadero, ¿no? Entonces, debido a, bueno, a todos los requisitos que había, como decía, por temas de patrimonio no se puede agujerear nada en el suelo, pues planteamos la creación de unas estrellas, unas esculturas de gran formato, que estáis viendo ahora mismo una maqueta. Voy a poneros este vídeo. Planteamos la creación de unas esculturas de gran formato en las que pusiéramos las plantas, en este caso hicimos todo un estudio de plantas autóctonas de Madrid que pudieran resistir las temperaturas de invierno y de verano, y creamos estas estructuras con ese aspecto orgánico, con la intención de que las plantas pues se hicieran dueñas de ellas, ¿no? Y las invadieran. Creamos diferentes tipos de estrellas, un poco basándonos en el trabajo previo que acabáis de ver de Plant Sense, en este caso Mirai Tentáculos, porque bueno, las plantas estarían conectadas a sensores para de algún modo pues relacionarse con los usuarios y las usuarias de Matadero y poder hacer un poco, utilizar esa tecnología de interfaz para tratar de percibir lo que están percibiendo las plantas, ¿no? O traducir de algún modo lo que están percibiendo las plantas. La propuesta se extendía también a la calle principal de Matadero con estos tentáculos gigantes, que también en la parte baja, si os fijáis, en la parte de abajo, pues tendrían también ese cubículo para donde habitarían las plantas, porque serían las plantas también las que controlarían este movimiento. Aquí estáis viendo el detalle. Y por último, esas interfaces blandas, al igual que veis en el jardín de Plant Sense, pero en plan gigante, que la gente pudiera abrazar y sentir de algún modo también las plantas, ¿no? Bueno, planteamos esta estructura orgánica tanto para que las plantas se hicieran dueñas de ella como otros animales y seres vivos, ¿no? Pájaros, insectos, para crear todo un ecosistema en el patio de Matadero que además diera sombra, estuviera más fresco en verano y permitiera la usabilidad de ese espacio tan inmenso. Bueno, esta fue la propuesta. Por razones obvias no pudimos hacer una maqueta a escala real de la propuesta, y lo que hicimos fue hacer una maqueta más pequeñita y simplificada, de madera en este caso, que estáis viendo para la exposición de El Jardín Cibor, porque lo que nos interesaba en esta exposición era mostrar las mediciones que estábamos tomando de esas plantas, ¿no? Y mostrar aquí a tiempo real las gráficas de lo que les estaba pasando a las plantas. Y lo que sí hicimos que funcionara, aunque también a una escala mucho más pequeñita, fue ese interfaz blando que la gente podía tocar y percibir las plantas en sus propias manos. Bueno, aquí estáis viendo un detalle del contenedor de sensor que desarrollamos y diseñamos en esta ocasión para el proyecto de Matadero. Y aquí, bueno, lo que hicimos fue una recreación con VR del patio de Matadero para que pudieras hacerte una idea de la escala de esas estrellas y cómo habitarían en el patio. Bueno, en el mismo año, en 2019, nos llaman de los premios Princesa de Asturias. Los premios Princesa de Asturias se otorgan todos los años en el Principado de Asturias, en Oviedo. Durante una semana se invitan a los premiados y premiadas, y hay una semana también cultural, ¿no? En la que se realizan actos culturales que tengan que ver con los motivos de los premios. En 2019 se premiaron a dos investigadoras, Joan Cori y Sandra Mirna Díaz, que trabajan con las plantas, con la biodiversidad, y entonces nos llamaron desde la Fundación Princesa, desde el Departamento de Cultura, para
crear una instalación. Una instalación es proceso para la antigua fábrica de armas de Oviedo, que es un espacio inmenso en el que se desarrolla esta semana cultural. Y se nos planteaba crear allí un jardín cibor en el que permitiera al público ver que las plantas de algún modo están vivas, ¿no? Porque parece muy obvio, pero nos pasa muchas veces que cuando tenemos exposiciones la gente se sorprende de que las plantas están vivas, ¿no? Porque ven cómo reaccionan a las curvas o ven cómo se mueve la interfaz y que es movido por la planta. Entonces, normalmente cosificamos a las plantas cuando, sin embargo, son seres vivos, ¿no? Pero son tan diferentes a los seres humanos como no tienen patas y no corren, pues pensamos que no están vivos, pero están vivos. Bueno, entonces lo que creamos en esta ocasión fue un jardín de 200 metros cuadrados en el que teníamos diferentes artefactos que estáis viendo ahí distribuidos por el jardín, diferentes interfaces. En este caso, cada uno de los interfaces estaba conectado a una planta, es decir, no es como de Plant Sense, en el que todas las plantas actúan como un gran cerebro, sino que aquí sabíamos qué planta movía este brazo mecánico, por ejemplo, porque era un jardín tan inmenso que se nos iba de las manos el hacer un gran cerebro con este jardín, ¿no? Teníamos diferentes tipos de interface. En este caso nos gusta llamarlas luciérnagas, son unos pequeños artefactos que cambian de luz dependiendo del estado de la planta. Estas interfaces emiten sonidos y bueno, es muy importante resaltar que en esta ocasión, en esta semana cultural, es muy importante para la organización de la semana que haya pues una parte didáctica, porque prácticamente todos los colegios de Asturias pasan por esta exposición y de algún modo pues tiene que haber una parte didáctica en el que las niñas y los niños puedan experimentar, ¿no? Entonces hicimos estas mesas en las que permitíamos que el público enchufara su planta. De hecho, hubo 2 convocatorias en las que estábamos Alberto y yo allí para contar la experiencia, en la que la gente venía desde sus casas con las plantas, con unos sencillos pasos la enchufaban ahí como estáis viendo, ajustaban con unos mandos que estáis viendo a la derecha los parámetros de la planta y en la pantalla podían ver cómo su planta reaccionaba. Al igual que visteis en el ejemplo que mostraba de Alberto, aquí la gente podía experimentar con su planta. Fue muy curioso porque en las sesiones que además eran sesiones de domingo, entonces la gente venía en familia a enchufar su planta. Mucha gente había comprado una planta a propósito para el experimento y venían con la planta en una bolsa, así como si llevas la compra. Y después de enchufar la planta y ver cómo funcionaba, la gente marchaba abrazada a la planta y acariciando la planta, ¿no? Bueno, vale, ahora me gustaría hablaros de este proyecto. Este proyecto es el último proyecto que tenemos terminado porque tenemos otro en proceso. Y fue un proyecto muy especial porque lo realizamos en unas condiciones bastante diferentes. Como estáis viendo, lo realizamos durante la pandemia, además al principio de la pandemia. Y se trata de Beyond Human Perception. Voy a contaros un poco de dónde surge este proyecto. Beyond Human Perception surge de aquí, de una residencia que hice en la Oslo Met, donde estoy ahora mismo. Vine cuando aún no estaba trabajando aquí en el postdoctorado, en 2019, a hacer una residencia. Y fue una residencia muy cortita, fue una residencia de 2 semanas, en las que pues, se nos pedía hacer un experimento con las plantas y utilizando los materiales que había aquí, ¿no? Perdón. Entonces, teníamos a nuestra disposición el casco este que estáis viendo de mediciones de ondas cerebrales y dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento en el que vamos a colocar una persona con este casco y vamos a pedirle que interactúe con la planta. Hicimos el experimento con 5 personas, creo recordar, las dejamos solas en una habitación y les pedíamos que interactuaran con la planta. Fue muy curioso porque había gente que hablaba con la planta, otros cantaban, otros simplemente la tocaban, pero estábamos grabando
en las mediciones cerebrales al mismo tiempo que estábamos grabando las reacciones de la planta. Y nos sorprendió muchísimo que cuando algo pasaba en la planta, también algo pasaba en el cerebro humano. Entonces esto nos dejó alucinados. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer un proyecto en base a esto. Pero también le dimos vueltas porque dijimos, bueno, igual la persona, como si os fijáis, está viendo las curvas, igual dice, uy, le pasó algo a la planta. Entonces le pasa algo, ¿no? Que se sugestiona la persona con la planta. Entonces, para evitar esto, lo que hicimos en Beyond Human Perception es buscar un estímulo común a plantas y humanos, pero en el que no interactúen directamente entre sí. Entonces, este estímulo común fue la música en directo. Bien. Desarrollamos este proyecto, como os decía, durante la pandemia y queríamos hacer un concierto con música en directo, cosa que era bastante complicado. Bueno, aparte de que el proyecto lo teníamos que haber desarrollado en Dubrovnik, en Croacia, en una residencia de 2 meses. Sin embargo, se canceló justo porque teníamos que empezar justo cuando empezó el confinamiento en España. Entonces, como os decía, tuvimos que cambiar bastante nuestra metodología de trabajo. Nosotros trabajamos bastante con ensayo y error, y eran además las semanas más estrictas del confinamiento y ni siquiera podíamos ir al estudio, tuvimos que trabajar mucho en casa y tuvimos que trabajar mucho delante del ordenador. Entonces nos dedicamos a diseñar estos elementos que cuando pudimos ir al estudio pues imprimimos en 3D. Diseñamos unos nuevos contenedores para albergar el sensor clorofila 3.0, que bueno, que ya es clorofila 3.13 o algo así. Diseñamos también, bueno, como veis, el contenedor se abre porque cada vez que, como os decía, cada vez que enchufamos una planta diferente tenemos que ajustarlo. Entonces, por eso el contenedor se abre, ahí está la electrónica, que es el sensor, ajustamos y cerramos con esos imanes. Bueno, parte del proceso de impresión. Y aquí también diseñamos nuestro propio casco para la medición de ondas cerebrales. En este caso utilizamos una tecnología que está en el mercado que se llama OpenBCI, que es una tecnología para la medición de ondas EEG. Simplemente diseñamos el casco y bueno, esta es la electrónica que va a la espalda, diseñamos ese sistema para colocar en la espalda de las personas, luego veréis. Y también creamos nuestro propio sistema de sensores para la cabeza. O sea, la electrónica ya viene hecha, pero te dicen que te la pongas en la cabeza con una especie de tornillos apretando, ¿no? Cosa que es muy incómoda, porque queríamos que fuera algo lo más cómodo posible para que no interfiriera en la escucha de ese concierto. Entonces creamos este casco y pusimos una serie de espuma conductiva que funcionaba muy bien con la electrónica. Bueno, esto es un detalle de la electrónica colocada ahí en la espalda y este es el concierto. Nosotros, como bueno, estábamos en medio de la pandemia, además era justo cuando se empezaba a permitir las pequeñas reuniones, lo que hicimos fue un concierto para 8 plantas y 4 humanos. Había 4 humanos conectados de cada vez e hicimos 4 pequeños conciertos. Aquí estáis viendo un plano fijo del concierto en Laboral, fue en Laboral Centro de Arte, porque bueno, vivíamos en Gijón y era un espacio que nos quedaba muy a mano. Colaboraron también con el proyecto, que en principio es un proyecto desarrollado en una residencia en container en Croacia, dentro de la red IMAP, que en esta ocasión, como se decía, la tuvimos que desarrollar online. Vale, os voy a poner un pequeño fragmento del concierto. Vale, aquí lo que estáis viendo ya es la visualización de esos datos de plantas y humanos, que ahora os voy a contar un poco cómo fue el proceso para llegar a esa visualización. Lo que estáis viendo en la parte derecha es el humano 10, a los humanos los numeramos, y en la parte izquierda estáis viendo la planta.
Peperomia caperata. Las plantas pusimos su nombre científico. Vale, os quería contar un poco cómo fue el backstage, el detrás de las cámaras de este proyecto. Como veis aquí en las imágenes, ahí está la gente en el concierto, los músicos. Los músicos, es importante decir que tocaban música improvisada. Son 3 músicos que forman parte de un grupo más amplio que se llama Improviso. Y nosotros ahí en el backstage teníamos 4 ordenadores y estábamos grabando los datos de las plantas y los datos de las personas en directo. Estábamos grabando toda esta información y todo este despliegue y parafernalia que hicimos sin tener muy claro si iba a funcionar. No sabíamos si los datos de humanos y plantas iban a tener sentido visualizándolos juntos o no, ¿no? Este fue un trabajo que llevó una postproducción muy, muy grande. De hecho, tuvimos que desarrollar toda una metodología para ver cómo visualizábamos esos datos, ¿no? Porque por un lado teníamos las ondas EEG de los humanos, por otro lado teníamos esas vibraciones eléctricas que medimos de las plantas, pero son datos muy diferentes que entre sí no se pueden comparar. Entonces recurrimos a las matemáticas, utilizamos un algoritmo que se llama la transformada rápida de Fourier. Es un algoritmo que se usa mucho en computación para transformar datos a ondas y de este modo poder comparar los datos humanos y plantas, ¿no? Y una vez teníamos esos datos comparables entre sí, lo que desarrollamos fue nuestro propio algoritmo para la visualización, como acabáis de ver en el pequeño vídeo que puse, para la visualización de esos reacciones de las humanas y las plantas a la música en directo. Bueno, deciros que cuando estábamos haciendo la postproducción de ese trabajo, si perdíamos el nombre del archivo, no sabíamos si estábamos ante una planta o ante una humana, ¿no? Entonces, para nosotros fue bastante sorprendente el resultado que obtuvimos. Bien, y bueno, el modo en el que exhibimos esta pieza normalmente es así. En 2 vídeos enfrentados, en el que, bueno, están sincronizados. En uno de ellos está el plano fijo de ese concierto para humanos y plantas y en el otro está esa visualización de una planta y de un humano al mismo tiempo. Bien, ya por último quería hablaros de este proyecto, Otras inteligencias, diálogos interespecie y planta humana, que es el proyecto que estoy desarrollando ahora mismo aquí en la Oslo Met y que lo estoy desarrollando gracias a una beca de la Fundación BBVA para investigadores y creadores culturales de 2020, que finaliza ya el próximo abril de este año. Bueno, el proyecto surge un poco como paso siguiente a los proyectos anteriores que teníamos Alberto y yo con las plantas. Como os fui contando a lo largo de la presentación, durante estos años pues hemos detectado en todos estos proyectos patrones. Bueno, se me olvidó contaros una anécdota, que es que en el proyecto de Plant Sense, en el jardín este que tuvimos en Laboral, donde la persona estaba enchufada al jardín, estuvo expuesto durante varios meses en el hall de Laboral y las personas que trabajaban enfrente de la instalación, que la tenían que escuchar durante horas, pues nos decían que veían que las plantas estaban más activas a mediodía y por la tarde estaban más calmadas, porque como tenían sonidos, movimientos. Es decir, que si puedes, que si tienes tiempo para dedicar a esa visualización, a esa escucha, pues puedes detectar esos patrones, ¿no? Entonces esos patrones nos parecen muy interesantes y lo que queríamos era analizarlos de una forma más allá de lo humano, ¿no? Porque pensamos que ya como humanos, pues que se nos escapan cosas. Entonces, en este proyecto queríamos incorporar la inteligencia artificial para que nos ayude como herramienta a analizar esos patrones. Entonces, lo que tratamos con este proyecto es de crear una red neuronal de plantas distribuidas en el mundo. De hecho, tenemos 25 sensores distribuidos por el mundo
para medir el estado de las plantas. Bueno, el sensor que creamos en esta ocasión, este es un esquema del sensor, ahora os enseñaré unas fotos. Lo que lleva incorporado son, este artefacto lleva incorporado una serie de sensores. El más importante de todos ellos es clorofila, el sensor que nos permite, como os decía, medir el estado bioquímico de las plantas, esas curvas que hemos estado viendo a lo largo de la presentación. Pero también en esta ocasión incorporamos sensores para medir el entorno de la planta, ¿no? El medio ambiente que rodea la planta. En este caso, sensores de luz, de gas, de temperatura, de presión atmosférica, de altitud, de sonido, de humedad de la propia planta, etcétera, etcétera. ¿Qué nos permiten estos sensores? Estos sensores nos permiten medir lo que pasa en la planta y lo que pasa alrededor de la planta para de algún modo tratar de relacionarlo nosotros con esos datos que tenemos del sensor clorofila, ¿no? Y luego, por otro lado, incorporamos actuadores. Incorporamos un altavoz de baja frecuencia que permite hacer vibraciones en la tierra, un servomotor que permite mover unas especie de ramas sintéticas que ahora veréis, y unas luces que son luces de crecimiento que se usan para iluminar las plantas. Bueno, ese es el artefacto impreso en 3D. Y lo que tenemos es este sensor distribuido a 25 personas en diferentes países del mundo, conectado a Internet. Lo que nos permite ese sensor es tomar esas mediciones y recibirlas nosotros vía Internet. Bueno, decir que hicimos una selección de plantas porque después de estos años trabajando con las plantas, pues tenemos nuestras plantas favoritas que vemos que son más reactivas o más sensibles, y para este experimento quisimos acotar las plantas un poco para también que nos permitiera luego, que nos facilitara sacar conclusiones después del experimento. Utilizamos una monstera, la que llamamos planta de dinero, y la planta el lirio de la paz. Son las tres plantas que pedimos a las personas que colaboran en este proyecto que tuvieran alguna de las tres plantas. Bueno, este es el sensor que mandamos a las casas y este es el sensor conectado. Como veis, bueno, tiene unas lucecitas que lo que nos permiten es saber que está todo bien, que está conectado a la wifi, está mandando datos, porque si la luz se pone en rojo es que hubo algún error, perdió la wifi por algún motivo o cualquier cosa. Aquí otra vista del sensor. Vale, lo que tenemos nosotros en una página web que de momento es privada, que estamos trabajando en hacerla pública, es el listado de personas y el estado de cada una de las plantas, ¿no? Por ejemplo, ahí veis arriba del todo a Cecilia, que está en rojo, eso es que por algún motivo se desconectó la planta, que no le iba la wifi en ese momento o algún problema técnico. Y luego tenemos también un visualizador para ver el estado de la planta a lo largo de un día. Si veis la línea, hay muchos colores, pero la línea gris, clarito, es la planta y hay una leyenda ahí de color. La línea verde es la humedad de la planta. Podemos elegir lo que queremos visualizar, ¿no? Esto lo hicimos un poco como herramienta nuestra y como curiosidad para poder ver a lo largo de un día de una forma visual lo que le pasó a la planta y lo que le pasó a su entorno y poder crear relaciones, ¿no? Pero bueno, todos estos datos están guardados y lo ideal es que esta inteligencia artificial ahora nos ayude a crear estas relaciones, ¿no? Porque si no, será un trabajo muy, muy tedioso a escala humana hacerlo. Bueno, pues como os decía, la idea es tener esas 25 plantas que tenemos conectadas y crear una red neuronal de plantas. ¿Qué pasa? Que tenemos que establecer un protocolo. Como os decía, todas estas metodologías las vamos creando según va evolucionando el proyecto y según vamos trabajando en el proyecto. Entonces ahora ya tenemos creado nuestro protocolo, que lo que estamos haciendo es que vamos a hacer diferentes grupos de plantas. En principio no vamos a comunicar todas con todas, sino que vamos a hacer grupos de 5 plantas y vamos a tratar de ver si esas plantas dentro de su grupo se quieren comunicar. ¿Cómo vamos a testear esa comunicación? Lo que hacemos es que cuando hay un punto de activación en una planta, es decir, pasa algo
en esas curvas que medimos de las plantas, cuando se activa algo, pues la planta manda una señal. Se manda una señal a sí misma mediante una vibración y manda una señal a sus compañeras en otros sitios del mundo, encendiéndoles las luces o moviendo los palitos estos de goma eva que tienen. ¿Qué nos permite esto? Pues permite entrenar a las plantas, permite que las plantas aprendan. Voy a poneros un ejemplo más práctico. Cuando estuvimos trabajando con el equipo de Flora Robótica, cuando acabamos nuestro proyecto artístico, vinieron a la presentación de la instalación en Asturias y nos dijeron que después de haber estado nosotros allí en Copenhague, pues se les había ocurrido un experimento más loco, ¿no? Que ellos como científicos que no suelen hacer ese tipo de cosas, pero que enchufaron una planta a un sensor, ellos tienen un sensor muy parecido al nuestro, y aislaron la planta, la pusieron en una habitación donde no había luz natural, sino que había una bombilla. La planta podía activar esta bombilla o apagarla dependiendo de sus curvas. Y después de 3 semanas, la planta fue capaz de sincronizarse con el día y la noche. Cuando era de día afuera, la planta encendía la bombilla y cuando era de noche, la planta la apagaba. Entonces, un poco nuestro sistema también se basa en esas curvas y en ese aprendizaje. Cuando la planta pasa de un cierto nivel, pues se activa la vibración y la planta vibra. ¿Qué conseguimos con esto? Que la planta puede llegar a aprender, ¿no? Puede llegar a aprender cuando quiere activar algo, vibra algo y le manda algo a sus compañeras. Y sus compañeras, por supuesto, pues tienen el mismo mecanismo de la planta. Cuando les llega esa señal, seguramente reaccionarán y mandarán algo a esta planta o a otras. Entonces, desarrollamos este sistema para visualizar esas reacciones. Tenemos un grupo de 5 plantas y los demás grupos son de 4 plantas. Y aquí vamos a visualizar, esto está todavía work in progress, vamos a visualizar, va a haber unas flechitas que diga, esta planta le manda esta tal, esta planta le manda esta luces, esta planta vibra y le manda esta movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el visualizador que nos permitirá ver si hay esa comunicación entre plantas. Esa comunicación entre plantas, nuestras expectativas son que al principio, cuando pongamos este sistema en marcha, sea caótica, que las plantas empiecen a mandarse, activarse luces, vibración, movimiento, pero que sin embargo cuando las plantas se entrenen, todo se vuelva más estable y se puedan ver esos patrones, ¿no? Que podremos analizar mejor mediante la incorporación de esa inteligencia artificial. Bien. Y ya por último os quería contar que bueno, este proyecto en el que estoy trabajando ahora, que estoy contando de las plantas y la comunicación remota, tiene varias capas. Bueno, de algún modo, con esta red neuronal de plantas estamos creando un poco, emulando esa red micelial que ya sabemos que existe en la naturaleza, ¿no? Que está demostrado que existe, lo que llaman el Internet de las plantas. De algún modo lo estamos haciendo pues online. Y bueno, el proyecto, como os decía, tiene varias capas. Está toda esta investigación acerca de la comunicación de las plantas, que no tenemos muy claro cómo se va a formalizar finalmente, pero trabajaremos con esos datos, ¿no? En alguna forma de visualización de datos, pero por otro lado el proyecto tiene otra capa en la que estamos creando 3 invernaderos con el aspecto que estáis viendo en este caso. Estamos creando invernaderos porque queremos, aunque no es posible del todo, pero aislar las plantas el máximo posible, porque se sabe que las plantas se comunican unas con otras por el aire, ¿no? Entonces vamos a crear 3 invernaderos en una sala. Las plantas estarán conectadas a sensores y también tendrán una inteligencia artificial que permita que se establezcan comunicaciones entre las plantas. En este caso vamos a incorporar también dentro de esos invernaderos pequeños robots blandos que se moverán y aprenderán esos movimientos gracias a la inteligencia artificial. Bueno, y este es el trabajo en proceso en el que estoy ahora. Y bueno, hasta ahí está todo.